waiting for a train. A train that'll take you far away. You know where you hope this train will take you. But you can't know for sure. Yet it doesn't matter. Now tell me why! Because you're gonna get... Para comenzar, es necesario definir el término de surrealismo, el cual es un movimiento artístico que busca sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Visto desde una perspectiva artística, las obras surrealistas nacen a partir de la mente del artista, donde éste no debe de ejercer ningún tipo de control mental, también conocido como automatismo puro. De esta misma forma existe la teoría del psicoanálisis, la cual es un método para explorar los procesos mentales inconscientes, también conocida como subconsciente. La subconsciente, como su nombre lo dice, son los procesos mentales no percibidos por el individuo. Debido a esto, se puede ver afectado de manera positiva o negativa la forma de actuar o carácter de una persona. Inception es una película que se encuentra basada en el surrealismo. Fue dirigida por Christopher Nolan. Inception es una clara muestra de cómo el surrealismo junto con el psicoanálisis afectan indirectamente nuestra vida cotidiana. Todo comienza con un trabajo de Dominic y su equipo, los cuales habían sido contratados por Ingeniería Scoble para conseguir información y planos de Saito. Sin embargo, fracasan en el intento y se ven obligados a esconderse. Pero son descubiertos por Saito, el cual les ofrece crear Inception. Dominic, en su desesperación por volver a casa, acepta los tratos que le ofrece, los cuales eran plantar una idea en la mente de Fisher, el próximo heredero de la compañía que tenía como competencia, para que así la empresa se desmorone y si lo logra, Saito quitará todos los cargos en contra de Dominic. Así, Dominic viaja a París para reclutar nuevos miembros y crear el plan de este nuevo trabajo. Al concluir con los preparativos lo pone en marcha, donde se ve envuelto en grandes problemas que no estaban previstos debido al que el subconsciente de Dominic se encontraba inestable por la muerte de Mal y la necesidad de ver a sus hijos. Pero a pesar de todo logra plantar la idea en la mente de Fisher, logrando regresar. El gancho que hace que el surrealismo se relacione con Inception es el psicoanálisis. Como se mencionó antes, Inception se encuentra basada en la corriente artística del surrealismo, pues en ella se puede apreciar diferentes obras significativas de esta corriente, como Relatividad de M.C. Escher. A diferencia de otras formas artísticas, la característica más importante y por ello revolucionaria en cierta manera es el valor que esta forma de pintura otorga a lo irracional e inconsciente como elementos esenciales. Se trataba de un arte nuevo que se esforzaría, según su propio manifiesto, por indagar en lo más profundo del ser humano, casi de la misma manera como el psicoanálisis. El surrealismo trata de plasmar el mundo de los sueños y de los fenómenos subconscientes al plano de la pintura. En el arte surrealista las pinturas son absurdas, se pintan los sueños, máquinas fantásticas que no existen en la realidad. André Breton decía: creo en el encuentro futuro de esos dos estados en apariencia tan contradictorios como lo son el sueño y la realidad, en una especie de real absoluta, la surrealista. En otras palabras, era como decir que la realidad de lo inconsciente era tan real como la realidad concreta que la conciencia percibe y que en alguna medida había que plasmarla. Si hay algo que el surrealismo quiso es ver el deseo liberado de ataduras, barrer con los obstáculos que perturban su realización. Al igual que el psicoanálisis, los surrealistas consideraban al sueño como una realización del deseo y adoptan el método psicoanalítico libre, es decir, el desarrollo automático de las ideas y de su reproducción sin censura, racional ni estética. En la película de Inception se puede apreciar el surrealismo no solo físicamente en obras como Relatividad de M.C. Escher, en la escena de Endless Staircase, sino que Dominic, Arthur y Arendelle son artistas surrealistas.
Ellos, en lugar de proyectar de manera escrita sus sueños, entran en ellos, adentrándose a la realidad de lo inconsciente, es decir, lo más profundo de su mente, y consecuentemente haciéndola su nueva realidad. Come back for you. To remind you of something. Something you once knew. That this world is not real. Take a leap of faith. Come back. So we can be young men together again. Come back with me.